Osvaldo, preguntarte particularmente sobre esto que hablabas de la unión, de la comunión, de la unidad. Ha pasado mucho tiempo, en la Argentina se sigue necesitando indudablemente esa unidad entre todos los fragmentos de la sociedad. Qué interesante la fecha del 2 de abril, ¿no? En líneas generales, cómo une, en este sentido que estaba diciendo. Es muy difícil encontrar a alguien hoy que no esté, diríamos, a favor del reclamo por la soberanía de las islas. Sí, la verdad que sí, pero el 2 de abril se tiene que ser todo el año. Todo el año. Bueno, Osvaldo, muchas gracias. Sabemos que es un día, 2 días fueron muy especiales. Adrián, placer de saludarte por primera vez, lo decíamos recién fuera de cámara, teníamos la intención en tiempos pasados, bueno, finalmente la nota está sucediendo hoy. Lo mismo que le preguntábamos a Osvaldo respecto a las reflexiones, las sensaciones, como le decía él, están conociendo gente, camaradas que nunca habían visto después de 43 años, y imagino que muy movilizante esta jornada. Sí, bueno, buenos días, gracias por la verdad que sí, nos hemos encontrado con muchos camaradas que en realidad no nos conocíamos, que hoy estamos formalizando una amistad. En época de guerra estuvimos de todo el país incorporados, del norte, del centro y del sur, todos en distintos, desparramados por todo el territorio nacional. Y bueno, ayudando logísticamente a todos los compañeros que estaban en la primera línea, y nosotros por supuesto cumpliendo las órdenes de nuestros superiores para que en cualquier momento, o sea, podríamos estar combatiendo, salir, o no sé si Argentina era atacada, porque estaban en los planes de los ingleses atacar a nuestra república, teníamos que estar desparramados en toda la zona, en las cuales ellos ya tenían planeado, ¿no? Bombardear Buenos Aires, Córdoba, las partes centrales donde ahí, y también las partes que hubo Caleta Olivia, los hangares, que era encontrar los hangares donde salían los aviones de acá, que la más baja que tuvo la flota inglesa fue salida de aquí, del territorio nacional, ¿no? Adrián, preguntarte respecto a esto de los veteranos todas de la concertación que ha llegado, que es parte de este grupo de camaradas, como decía Osvaldo, que se están conociendo. Ellos tienen esta sigla, este eslogan de alguna manera, sí. No todo pasó en Malvinas. Han contado que han empezado a contar hace muy pocos años esta historia. ¿Qué pudiste recabar charlando con ellos? ¿Y qué tenés para decir respecto a esto, ¿no? Porque uno entiende, desde una cierta ignorancia por la distancia, por la cuestión generacional del acontecimiento, que hubiese cambiado radicalmente el conflicto si efectivamente hubieran o hubo enfrentamientos en el continente. En el continente hubo enfrentamientos, sí, hubo 17 muertos. No sé, nosotros, o sea, también los que estuvieron en las islas, que fueron como 9.000, 10.000 soldados, yo creo que una parte nomás fue la que combatió. En la otra, bueno, no sé, no estuvieron, o sea, hicieron un alto el fuego, después no todos combatieron, sí, cruzaron el charco. Y antes éramos todos veteranos de guerra de Malvinas. Después se formó el Teatro de Operaciones Malvinas, el TOA, Teatro de Operaciones Atlántico Sur. Y bueno, en el año 83, el doctor Alfonsín hizo un decreto, que es el 509/88, del cual se hizo la división del paralelo 42. Y ahí fue la división esta, pero en realidad, a ver, yo lo que digo siempre, y identifico a todos, que somos todos del continente, somos todos veteranos de guerra continentales, todos Malvinas, porque todo allá en el norte había soldados apostados a 50 grados de calor, en el sur había 20 grados bajo cero, y en Malvinas era otro clima. Y todas las tropas estaban desparramadas por todos los lugares. Nosotros hacíamos entrenamiento de combate, movimiento de bombas, de proyectiles, de cosas para reabastecer a nuestros paisanos que estaban allá, ¿no es cierto? Y bueno, y muchos han recibido, como decía Canelo, heridos, los muertos, en fin, muchas cosas que a nosotros es una herida abierta, ¿no? Y que el gobierno nacional no hizo esto, ya que hay una ley internacional que es el Convenio de Ginebra, que todo aquel que porta un arma en defensa de su nación
té verde es considerado veterano de guerra, como en Inglaterra. En Inglaterra, el que manejó una computadora hasta el que combatió es veterano de guerra. A mí no me llamaron para ir a cortar el pasto, me llamó la patria, y yo lo he hecho de llamarme la patria, estoy presentándome en un campo de honor. O sea, yo necesito, colaboré con ellos, y mandamos logística que a veces no llegaba, reparamos la... ¿Qué somos entonces? ¿Qué somos? Somos soldados, fuimos y cumplimos órdenes de nuestros superiores. Eso fue, digamos, que el gobierno algún día, cuando reconozca el gobierno nacional esto, va a tener que pedir, creo que perdón por todo esto, a los familiares y a muchos que después de la posguerra, por no tener su merecido reconocimiento, se ha sucedido. Aparte, Adrián, y con esto cerramos, lo vamos a dejar con una charla más profunda que ya vamos a concertar en el canal. Pero digo, han pasado diferentes partidos, han pasado muchísimos gobiernos. Esto de alguna manera es un reclamo transversal y para todos los que han pasado del 83 hacia aquí. Sí. Primero eran todos veteranos, ya te vuelvo a decir, del 2 de abril hasta cierta fecha eran todos veteranos de guerra, después ya se formó en 1988, ahí es donde se hizo, digamos, la división de Alfonsín, y bueno, ya está. Pero todos son veteranos de guerra por Malvinas, o sea, no vino ningún africano acá a pelear por Malvinas, fuimos nosotros. Y bueno, creo que el gobierno tiene una gran deuda con todos los no reconocidos a nivel nacional. Imagino, Adrián, en este contexto, en esta situación de reclamo, por supuesto, más que justo, dicho sea de paso, no sé si llamar alegría, pero sí satisfacción de ver la enorme cantidad de movimiento que hay en esta fecha, ¿no? En el suelo patrio, en toda la extensión de Argentina. El 2 de abril es una fecha, como decía, transversal, que es muy difícil encontrar algún argentino que esté a favor del reclamo, ¿no? Lo que pasa es que ahora se están empezando a conocer cosas que antes no se conocían. Están saliendo verdades. Antes nosotros por ahí contábamos algo, incluso cuando volvimos de allá, muy poco podíamos decir, no teníamos derecho a nada, y bueno, y ahora se están empezando a conocer, a decir cosas que han pasado, y bueno, y eso ayuda a que el gobierno preste atención a lo que nosotros estamos hace 43 años reclamando, que no le queremos sacar el protagonismo a ninguno. O sea, estamos reclamando un derecho que es una ley internacional, figura en el convenio de Ginebra, no hay vuelta de hoja ahí. Adrián, Osvaldo, yo les agradezco su tiempo, verdadero gusto haberlos entrevistado, y bueno, particularmente Adrián, vamos a quedar para hacer alguna nota en el canal que es muy interesante, sobre todo por esto que decís en particular, que se están empezando a conocer cuestiones, sí, verdades, por supuesto, que hace mucho tiempo que estuvieron calladas. Con eso quiero hacer referente, por ejemplo, a Luis Anelo, que él vino desde allá, desde el sur, que lo tengo ahí. Él es un referente de todo esto y es un oriundo de este pueblo. Y bueno, gracias a él que fomentó todo esto y hizo todo esto a movida, y la verdad que es la primera vez que en Cañada Rosquín se hace. Habíamos hecho una vez, yo traje varios excombatientes acá también, charlas y qué sé yo, pero a nivel así de reclamo, digamos, por los soldados no reconocidos, Luis trajo acá a hacer un desfile, promover todo esto y contar la historia, ¿no es cierto? Un poco la historia, porque no se conoce todo, y realmente ellos también la pasaron mal. Y hubo una posguerra que hubo suicidios y un montón de cosas, él ha visto un montón de cosas y ha curado, recibió los muertos, los heridos, estuvo en situaciones que vos después tenías que necesitar una contención familiar o una contención del gobierno o lo que sea. Y eso muchas veces no lo tuvo, muchos llegaron al suicidio en la posguerra. Pero bueno, agradecerle infinitamente a Luis Anelo de esta patriada que se mandó, con todos los muchachos que trajeron de todas las provincias, y que bueno, que le hicieron el aguante a él y vinieron atrás, firme como talón de oso. Adrián, Osvaldo, nuevamente un placer, bueno, Canal 2 y Panorama a disposición. Bueno, muchísimas gracias para vos, para toda tu audiencia que nos escucha. Continuamos aquí en la plazoleta Juan 23, en este caso con Luis Anelo. Luis, bueno, placer conocerte, te estoy conociendo en esta oportunidad. Qué interesante hacerlo en un contexto como estos 2 días, primero y 2 de abril, se dio la vigilia, una vigilia histórica en Cañada Rosquín. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarte son tus sensaciones. ¿Has vuelto a tu pueblo, te has reencontrado con seres queridos, familiares, amigos, y sobre todo en este contexto, ¿no? Lleno de camaradas?
Sí, realmente fue un trabajo que salió de una charla y acá la comuna de Cañar Rosquín, Alicia Galetti como secretaria de Cultura me dijo, me gustaría que vengas, queremos invitarte. Bueno, y digo, che, ¿por qué no hacemos una vigilia? Yo voy todos los años o a Río Grande o a Ushuaia o a los dos lugares. Desde el año 83 todos los años hacemos alguna vigilia en Patagonia. Y bueno, se presentó una muy buena predisposición de la comuna. Realmente hasta mis compañeros de Córdoba Capital, bueno, han venido de Misiones, de Jujuy, de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Neuquén, hasta el juez de paz de Villa Langostura, y sorprendidos por la acogida que nos dio la parte de la comuna. Ni hablar, escuela, el pueblo, todo una barbaridad, está todo muy sorprendido. Pero también dice que el soldado muere cuando el pueblo lo abandona. Y una parte que fue general dentro de los veteranos de guerra, que fue una sorpresa ver que no estaba la autoridad policial. No sé por qué, pero es muy raro que no hayan estado, no se vio presencia policial en los lugares donde nosotros estuvimos. Quizás ha pasado algún móvil, pero me parece que lo razonable sería que me gustaría poder encontrarme con el comisario, sí, señor comisario, levante el culo del sillón y póngase a laburar y a trabajar con la gente que hizo honor a este país. Pero bueno, el único detalle, lo demás, impecable todo, el Club Juventud Unida nos dio las instalaciones para camaradas que duerman, la sociedad italiana, los bomberos, las escuelas, las instituciones colaboraron también con presente. O sea, fue todo prácticamente 99% impecable. Luis, te quería preguntar, no quiero dejar pasar la oportunidad. Se habló mucho, estuvimos presentes por supuesto ayer en lo que fue la vigilia, la muestra fotográfica, te escuchamos a vos, escuchamos a otros camaradas. Se habló mucho de esto, de que se está empezando a hablar recién ahora, que hace muy pocos años que pudieron empezar a hablar, y que tiene que ver con esta concertación TOAS que se ha conformado. ¿Qué tenés para contar a la gente? Mucha gente del otro lado que quizá no está muy al tanto de cuál es el reclamo, cuál es la situación particular, cuáles son estas verdades que de a poco están aflorando. Mirá, yo te hablo por mí y por un grupo que somos, tenemos más afinidad entre nosotros que nos fuimos a encontrar. Creo que hubo un patrón dentro de la dictadura militar cuando terminó la guerra en decir, porque yo me acuerdo y cuando yo lo comenté, dice, a mí me pasó, a mí, que era, te vas, olvídate lo que hiciste, lo que viste, porque sabemos a dónde vivís y te vamos a ir a buscar. Y bueno, esa fue una forma de callarnos, fue una forma de los gobiernos que siguieron. Una persona que yo admiraba, que era Alfonsín, y resultó ser un traidor a la causa nuestra. O sea, hay un montón de contextos que vos decís, como un tipo como Alfonsín, que pintaba una parte democrática y después traicionó a sus soldados. Porque él fue el que firmó un decreto que dijo que fue económico y nosotros nunca, hasta el 88, nadie tuvo una pensión honorífica. Entonces, ¿de qué gasto era sacar a 9.500 soldados del padrón para dárselo? Hay cosas muy raras que quizás uno no llega nunca a saber, pero que es lo que molesta. Hasta el día de hoy los soldados no hubo contención psicológica. Nosotros tuvimos 649 muertos en el conflicto, o sea, de esos 649, calculá que había 321 en el mar, 17 en el continente, 6 en Georgia, y los demás 9 en la isla Soledad y los otros 200 y algo, o 190 y pico en Gran Malvina. Y vos fíjate que vos decís,
¿cómo puede ser que habían 649 héroes nacionales por la ley 2418 y vos después encontrás que en los primeros 2 años hubo alrededor de casi 1800 suicidios? Increíble. Posguerra. Y sigue habiendo. Entonces no hubo atención psicológica y bueno. Luis, inevitable preguntarte, ha pasado mucho tiempo, por supuesto, han pasado muchos gobiernos, han cambiado ciertos contextos, otros quizá no. ¿Has podido llegar a alguna clase de respuesta, por lo menos en el foro íntimo, de por qué esto fue así, por qué ese desconocimiento en los primeros años de la posguerra, por qué el desconocimiento de los ataques al continente, que es otro tema del cual se ha hablado mucho y uno entiende que hubiese cambiado radicalmente, ¿no?, la raíz del conflicto? Mira, yo creo que fue por una razón geopolítica internacional, porque en esa época estaba el TIAR, que era el Tratado Interamericano de Defensa, y yo creo que viene por ese lado, porque Chile deliberadamente, su gobernante y una pequeña porción del pueblo estaban a favor de Inglaterra. Eligieron: te damos los aviones, te damos los radares, y hasta el día de hoy lo están pagando. Yo creo que, fíjate que nosotros tuvimos 736 voluntarios uruguayos. Y Uruguay tuvo, que están certificados, ¿no?, que mandó Uruguay. Tuve con camaradas peruanos. Es más, el año pasado estuve con la viuda de un piloto peruano que vino a traer aviones desde Perú, pintado de Argentina. Brasil colaboró, Venezuela también. Yo creo que fue un poco la OTAN que dijo: bueno, nos direccionamos hacia Gran Bretaña, y abandonaron Argentina, porque ya venía muy mal el conflicto. Venían con una paliza terrible, ellos ya llevaban, nosotros en ese momento creo que hasta los primeros días de mayo, ellos nos hunden el Belgrano, ellos ya llevaban alrededor de 1000 muertos, nunca los declararon, y nosotros prácticamente no habíamos tenido baja, sacando algunos pilotos. Y todas esas cosas yo creo que se direccionó ahí, pero es una suposición. Luis, en ese sentido, lo hablábamos recién con Adrián Bravo, esta situación particular que se da en los 2 de abril, sobre todo más en los últimos años, de que se ve que en general el pueblo argentino lo tiene muy presente, ¿no? Yo tengo para mí, lo decíamos en los programas anteriores, que es quizás la fecha del calendario, por supuesto, de recordatorios patrios, de acontecimientos patrios, que más une, que más transversalmente todos estamos de acuerdo de alguna manera con ese reclamo. Imagino que en ese sentido, después de tantos años, tantas décadas y tantas complicaciones, debe haber una cierta satisfacción. Sí, bueno, nosotros todos los años hacemos una caravana que recorremos todas las bases militares y vemos que, por ejemplo, cada localidad que vamos, vos tenés la agrupación gaucha, los colegios, la policía, gendarmería, prefectura, todos unidos por una causa. El pueblo te reconoce. Y fíjate que hay parte de la política que todavía está ahí como diciendo, porque acá no es cuestión, muchos dicen, estos quieren un plan, no es cuestión. A esta altura del partido es cuestión de honor. Es como, vos podés preguntarle a cualquiera, ¿qué preferís? ¿Un acto de esto o te doy una pensión o te jubilo? Dame un acto de esto. Encontrarnos, yo me encontré con camaradas de la base naval Ushuaia después de 43 años acá. Y vos decís, esto no hay plata que te lo pague. Luis, bueno, estás muy solicitado, lo sabemos, bueno, has vuelto a tu pueblo, imagino también, no es a título personal, la alegría de estar acá, de reencontrarte con los tuyos. Sí, tremendo, aparte la familia completa, vinieron los familiares de Rosario, Carlos Paz, Córdoba, Rafaela,
Sí, de todos lados. Bueno, seguramente te están reclamando, Luis, Sí. así que vaya nomás, gusto de conocerte, por supuesto el Canal 2 y Panorama Sí. quedamos a disposición, le vamos a estar enviando todos los materiales Sí, de aparte. lo que ha sido esta cobertura. Aparte tenés ya mi contacto, porque hemos tenido un contacto anterior. Feliz de estar acá en mi pueblo. Creo que esto es el comienzo de un trabajo, de una fiesta, como fue el primer encuentro nacional. Yo creo que con la predisposición que hay del pueblo y la comuna, creo que tenemos para varios años de trabajar esta malvinización que tratamos de hacer dentro del pueblo. Ojalá así sea, Luis. Enorme placer, gracias a ustedes. disposición. Gracias a ustedes.